Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Por si te lo perdiste, el lugar donde repasamos todas las cositas y novedades que han aparecido durante esta última semana relacionado con los videojuegos de realidad virtual. En este segundo capítulo tenemos algunos lanzamientos interesantes, anuncios curiosos, algún primer vistazo, pero sobre todo un montón de nuevas actualizaciones. Pero antes, déjame decirte una cosa. En Kiwi Design son especialistas en todo tipo de accesorios para tu visor de realidad virtual, desde cables de calidad para jugar PSVR, poleas para que no te moleste el cable, correas con batería para que estés jugando durante más tiempo, fundas de silicona para los mandos, protectores de lente e incluso bases de carga de diferentes estilos para que al terminar tu sesión de juego tengas un lugar donde poner el visor y encima se vaya cargando. Si estás pensando dar un pasito más, en la descripción tienes el enlace de la tienda y si usas el código de DRITVR tendrás un pequeño descuento en cualquier producto de su página web. En los lanzamientos empezamos con Metal Hellsinger y puede que digas, a ver Dri, esto ya me lo dijiste la semana pasada. Pues sí, pero es que esta vez salió la versión de PC y PlayStation VR 2, que se ha lanzado pues una semana más tarde que la de MetaQuest. Así que ya sabes, ahora puedes reventar demonios a buen ritmo en la plataforma que quieras. Seguimos con Mobile Suit Gundam Silver Phantom, un videojuego que espero que al menos sea la mitad de bueno que largo es su título. Según reza su descripción, estamos ante una experiencia cinematográfica interactiva, disponible para MetaQuest. Está ambientada en el universo Gundam y aquí vivirás una aventura como miembro de una organización mercenaria que se llama Argent Kale. Tiene todos los checks de un juego japonés, título largo, agente de una organización y por supuesto, combate de mechas. Pasamos a otro lanzamiento para MetaQuest, Snap Sticks, un juego de puzzle y humor absurdo pensado para echarle ratos cortos y que te salve del aburrimiento entre horas. La verdad que es un juego raro de cojones. Vamos con otro juego ligero y es la adaptación del juego de cartas Exploding Kittens a realidad virtual, donde las cartas se sustituyen por objetos interactivos que tienen los mismos efectos que esas cartas del juego físico original. Un juego estilo party que te resuelve la tarde con amigos y poco más. Es turno ahora de uno de los lanzamientos más interesantes de la semana y es para PC y PSVR, el Vistage Fallen Tribes, un juego de estrategia y cartas en el que la colocación de nuestras unidades en el tablero marcará la diferencia. Aquí puedes personalizar tu mazo para hacerte un ejército a tu medida. Tiene un modo multijugador e individual y además tenéis video gameplay aquí mismito en el canal. Otro gran lanzamiento es Max Mustard, que llega a PlayStation VR 2. Un juego de plataformas que recuerda muchísimo a juegos como Crash Bandicoot y Super Mario, pero con una perspectiva totalmente diferente. Este lo probé en MetaQuest en su día y me encantó, así que si te gusta el género plataforma, no dudes en probarlo, y también hay vídeo aquí en el canal de este juego. Cerramos los lanzamientos con otro título para MetaQuest y PSVR, el Dead Horizon Cyberfusion. Un juego simplón pero resolutivo, donde tendremos que masacrar hordas de zombies, algo totalmente nuevo, en un laboratorio infectado. Lo puedes jugar solo o en cooperativo. Y ojito con el apartado de actualizaciones porque tenemos bastante material, empezando por Zero Caliber 2, que recibe la actualización 4.5, en la que solucionan bugs menores, mejoran el sonido de los pasos y mejoran la interfaz en el modo PvP. Además aprovecharon para decir que la primera actualización de contenido viene en la segunda mitad de este mismo mes. Por cierto, con el código que aparece en pantalla tenéis un descuento del 50% por si queréis compraros este juego y ahorraros unos eurillos. Otro juego que se actualiza es el Among Us, con una actualización con la temática de Halloween, un parche más estético que funcional. Esta semana repite el Medieval Dynasty con una actualización en la que mejora el rendimiento cerca de un 30% en ciertos lugares como las aldeas, pero donde más importante aún es que ya están trabajando en el parche en español. Y otro que repite también esta semana es Astro Hunter VR, que siguen lanzando actualizaciones para arreglar los problemas que tiene. Entre ellos arreglan un error que hacía que perdiese lo que tenías guardado o que cuando abandonabas el mapa se bloqueaba el juego, haciendo que también que perdieses todo lo que llevabas. Ghost Tower también se actualiza añadiendo amuletos de streamers, que por cierto no está el mío todavía, espero que algún día esté. Agregan varias cosas como una bolsa para las curaciones, un nuevo bolsillo para la pistola en el chaleco, añaden una escopeta nueva, tocan algo de las misiones y balancean el daño de las granadas recortando su radio de efecto a la mitad. además de muchas correcciones de bugs menores. Y vamos con una de piratas porque el Sail, el que sería el Sea of Thieves de la VR entre muchísimas comillas,
recibe una actualización de balance de daños y nuevas mecánicas como lanzarachas, registros de impactos en la cabeza, mascotas y algún detalle más. Este juego hay vídeo en el canal de hace bastante tiempo y bueno, está un poco desfasado, pero os puede servir para haceros una idea de lo que quiere ser. Pero si lo tuyo es el tenis, que sepas que el First Person Tennis recibe la 4.8, que cambia las físicas por unas más realistas y añade nuevos niveles de dificultades, además de arreglar algunos errores pequeños. Y saltamos ahora del deporte al terror cooperativo y asimétrico, con la actualización del juego Hunt Together, siendo la incorporación de un nuevo mapa llamado Cementerio su mayor aliciente. Continuamos esta sección con The Bars, que recibe una actualización en la que mejoran sus gráficos, afirmando sus desarrolladores que han tocado todo, tanto lo artístico como lo técnico. Y para terminar esta sección, si tenéis visores de MetaQuest, seguramente lo habéis notado ya, pero han actualizado los avatares haciéndolos menos cabezones y algo más realistas. Además de que varios juegos han añadido entornos inmersivos cuando los visitas en la tienda. Que este clip que estás viendo lo publiqué en Twitter el otro día, así que aprovecho para recomendarte que me sigas en mis redes sociales, porque ahí estoy publicando novedades y noticias de forma diaria. Y por cierto, ya saben, miren la descripción si queréis saber algo más de todas estas actualizaciones que os he hablado, porque ahí pongo los enlaces para que le eches eso, un vistazo. Y hablando de vistazo, nos vamos con la sección de Primer Vistazo. En esta semana, en Primer Vistazo, tenemos algunas cositas interesantes como el menú del Batman Arkham Shadow, donde se muestra todas las opciones de personalización que tendremos. Podremos desactivar las líneas de velocidad, cambiar el brillo de los iconos de combate e incluso el color para hacerlo más inmersivo o adaptarlo más a nuestro gusto. Por otro lado tenemos el Zombie Army, donde presentan el subfusil Thompson reventando zombies nazis. Que a ver qué pasa con este juego, que no dicen fecha y miedo me da, porque sabiendo que son del mismo estudio que el nefasto Hitman 3 y que han despedido al 80% de la plantilla, cuidado. Y como sabrán, el Just Dance para MetaQuest está a la vuelta de la esquina y hemos podido ver un vídeo donde muestran cómo será el juego, diferentes niveles de personalización del avatar y minijuego. Ojalá le metiesen el tracking de piernas, la verdad. Y para seguir lo que va a ser ya tradición, la gente de Silent North nos sigue tirando algunas miguitas sobre su juego en redes sociales. Esta vez podemos ver nuevos objetos como un bote de lejía que entiendo que servirá para fabricarnos objetos diferentes, un nuevo tipo de pistola e incluso un francotirador. Nada impresionante, pero que yo voy a seguir trayendo, la verdad. Y como sorpresa de última hora, la gente de Ghost of Tabor han enseñado la primera imagen de su nuevo mapa que está por llegar, el del centro comercial. Hasta ahora solo se sabía que iban a lanzar ese mapa, pero no habíamos visto nada acerca de él. Y la verdad que tiene muy buena pinta. Y por último y más impactante fue el primer vistazo de la versión de Metro Awakening para MetaQuest 3, un extenso gameplay donde pudimos ver muchísimos detalles de cómo será esta versión. Tenéis vídeo en el canal analizando este vídeo más en profundidad. Os recomiendo verlo porque no tienen desperdicio. Y si otra cosa hubo en abundancia esta semana fueron los anuncios, porque hubieron de todo tipo, desde fechas de juegos que ya conocíamos hasta anuncios de juegos nuevos. El primero de ellos es You Can't Scare Me, que es un juego de terror cooperativo para Quest de hasta 4 jugadores en el que unos tendrán que ir asustando a los otros con diferentes trucos. Si la persona que tiene que ser asustada grita, ganan los asustadores. Otro de esos juegos raros, pero que bueno, que puede ser divertido para una tarde. Siguiente, el Assetto Corsa Evo se lanzará el 16 de enero de 2025 para PC y PSVR. Así que si te gustan los juegos de coche, marca ese día en tu calendario. Otra cosita más, el mod de Tomb Raider para MetaQuest ya está disponible para todo el mundo. Solo tienes que tener la versión de PC y buscarlo en el SideQuest para seguir los pasos de cómo instalarlo y ala. Ya podrás jugar a los clásicos en tu visor con o sin PC. Vamos con el anuncio de un nuevo juego, el Starship Trooper, que se anunció con fecha de lanzamiento próxima, más concretamente el 17 de octubre para MetaQuest y el 31 de octubre para PlayStation VR 2. Ojo con este juego porque también es de los creadores del Hitman. Seguimos con más cositas, el Into the Darkness VR ha lanzado una versión de prueba en Steam. Que esto es un juego de combates contra robots basado en física realista. Tiene pintaza, la verdad, y pronto lo tendréis aquí por el canal. Seguimos con Undead Citadel, porque ya hay fecha de lanzamiento de la versión para visores MetaQuest. Y no habrá que esperar mucho, ya que el 17 de octubre lo podremos jugar. La verdad que me ha sorprendido lo bien que se ve. Eso también estarán aquí en el canal. También el Population One tiene algo que decirnos porque han enseñado su hoja de ruta con el contenido y actualizaciones que esperan traer.
habiendo una actualización del matchmaking y también actualización estética con temática Halloween, entre otras cosas. Pasamos ahora al Beat Saber, porque el 8 de octubre recibirá un nuevo pack de canciones de pago del artista Britney Spears. Y siguiendo el género musical, el Bang Space ha publicado fecha de lanzamiento para el 24 de octubre. En este juego te haces una banda de música con tus colegas y además tendrás soporte para mods, así que casi nada. Por otra parte, tenemos fecha para el Human Fall Flat VR, que se lanzará el 31 de octubre. Este juego es una adaptación de otro juego con el mismo nombre y parece más un modo de juego extra que un juego de VR nativo, pero bueno, ya veremos. Y por último, han anunciado un juego llamado Detective VR, que será un videojuego de investigación narrativo para MetaQuest y se lanzará a principios de 2025. Se ve también que podrás controlar el tiempo, buscar pistas y entrevistar a testigos, además de tener cositas con la realidad mixta. No pinta nada mal, la verdad. En fin, con esto doy por concluida esta semana y ya sabes que si te ha gustado el vídeo te pido que dejes un fuerte like, te suscribas para que no te pierdas nada y que me dejes un comentario bonito. Señores, con esto me despido, muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en más vídeos en directo.